Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad hablaremos acerca del kit de arranque para un compresor. Bienvenidos. Quiero hacer esta pequeña reseña acerca de los kits de arranque. El compresor necesita que un capacitor le esté dando una energía estable mientras está funcionando. Pero muchísimas veces para dar el arranque necesita como un golpe mayor que le da este otro capacitor, que es el capacitor de arranque. Pero si yo los conecto directamente con el compresor, lo que va a suceder es que esta energía de arranque me lo va a quemar el compresor. Entonces yo necesito que le dé solamente el golpe de inicio para que arranque. Y para eso necesito este que se llama un relé potencial o relay potencial, en donde yo puedo hacer que cuando este se energiza, pasa la corriente en menos de un segundo de este hacia el compresor. Entonces, como el relay potencial se energiza, a lo que se energiza, la bobina corta la energía, entonces corta el paso de energía del capacitor de arranque y se queda trabajando el capacitor de marcha durante todo el tiempo que este también está energizado. Así funciona un kit de arranque. Y te dejo con el lema de nuestro canal: si conoces bien lo que sucede en cada parte del circuito de refrigeración, será muy fácil encontrar cualquier daño que el equipo que tienes enfrente tenga. Y entra ya a nuestra sección de cursos que está en el link de más abajo para que te conviertas en un técnico, te certifiques y amplíes todos tus conocimientos que los amantes de cualquier tecnicismo debemos tener. Sin más que decir, esto fue Técnico Mundial. ¡Hasta la próxima!